Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Partimos con esta información que es muy triste porque con pocas horas de diferencia, 2 niñitos fallecieron en medio de violentas encerronas. En Maipú, un niño de 6 años recibió un impacto de bala en medio de una persecución policial. Mientras que en Huechuraba, una niña de apenas 5 años perdió la vida luego que delincuentes dispararan contra el auto que conducía su mamá. En ambos casos no hay personas detenidas y el Ministerio Público investiga lo sucedido. Es una pena y te juro que te destroza el alma. Si alguno de ustedes tiene hijos, imagínate el dolor que debes sentir cuando veas a tu hijo morirse en tus brazos. Palabras de profundo dolor, un llanto desconsolado y una familia que clama por justicia. La noche de este domingo, Scarlett perdió a su hijo Ethan, de solo 6 años, quien recibió un impacto de bala en su corazón en medio de una persecución policial. Estábamos trabajando de lo más bien y de repente empezamos a sentir los disparos y eran cada vez más y fueron demasiados disparos y resultó que empecé a escuchar los gritos. Casi las 10:30 de la noche, en la esquina de Segunda Transversal con Vespucio, en la comuna de Maipú. Un grupo de delincuentes a bordo de esta camioneta roja previamente había participado de una encerrona. La verdad es que tienen que haber sido 5 o 6 tipos, todos armados, unas pistolas enormes. Me quitaron el celular, me tiraron el pelo, me bajaron del auto. El robo fue advertido por carabineros de civil que patrullaban la zona. Al ver la presencia policial, los antisociales empezaron a efectuar disparos, siendo repelidos por personal de carabineros. Posteriormente comenzó una persecución por Avenida Vespucio, perdiéndose a la altura de la comuna del Bosque. Los delincuentes huyen con dirección a Américo Vespucio y son perseguidos por los carabineros de civil. Tras ellos, esta camioneta blanca, ajena al caos que se vive en ese minuto, se desplaza más lento. Toma su tiempo antes de doblar, pero lamentablemente se cruza en la línea de fuego entre delincuentes y policías. Un vehículo que no tenía nada que ver en esto, que iba pasando, se enfrentó justo con los balazos y llegó la bala al niño que lamentablemente falleció. Veo la familia totalmente en estado de shock tratando de bajar al niño y luego un señor que está en un vehículo cercano a nosotros toma al bebé y se lo llevan. El pequeño Ethan Badilla fue trasladado al Hospital El Carmen, donde se constató su fallecimiento. Mi hijo llegó muerto al hospital y yo quiero que se haga justicia. Haya sido un delincuente, haya sido un carabinero. Yo lo único que pido para mi hijo chiquillo es justicia. Así como todo un país se unió para buscar a Tomasito, yo ahora les pido a todo el país que me ayuden a buscar al asesino de mi sobrino. La Fiscalía de Alta Complejidad Occidente espera tener en las próximas 48 horas los resultados de las pericias balísticas a fin de encontrar a los presuntos responsables de la muerte de Ethan. Se han realizado diversas pericias, se han incautado el armamento de los funcionarios de Carabineros y la investigación a cargo de la Brigada de Homicidios está avanzando. Es fundamental aquí poder realizar las pericias balísticas de rigor. Con pocas horas de diferencia, otro hecho vinculado al robo de un auto cobró la vida de una niña. Tamara, de 5 años, acompañaba a su mamá en el asiento trasero del vehículo cuando habrían sido víctimas de una encerrona. Ella entregó antecedentes respecto a la participación, por supuesto, de terceros en el hecho y también de algún vehículo que es lo que tenemos que establecer mediante el manejo de las cámaras de seguridad. La información preliminar que se maneja es que una vez que ocurre el hecho, se desplaza la madre hasta el centro asistencial y luego es derivada al hospital donde se constata su fallecimiento. Tanto en el caso de Huechuraba como en el de Maipú no hay personas detenidas hasta el momento. Por eso el profundo dolor de las familias que exigen justicia. Se murieron 2 niños anoche. Se murió una niña de 5 años de la misma forma que se murió mi hijo. Para mi hijo y para esa niña y para todos los niños, weón, de este país. Se haga justicia de una puta vez.
2 inocentes víctimas, pequeños niños que simplemente se cruzaron en la línea de fuego de delincuentes cada vez más temerarios y con menos límites. Ahora. Tiroteos en plena ciudad, armas en manos de los delincuentes, 2 niños que pierden la vida en una sola noche. La verdad es que es una noticia muy difícil de digerir. Vamos a ir en directo para ver lo que está pasando en Huechuraba a esta hora, donde precisamente los vecinos han salido a protestar de manera pacífica, a pedir justicia, a pedir que esto pare. Agustina Álvarez con nosotros. Agustina, ¿qué tal? Buenas noches. Iván, ¿qué tal? Muy buenas noches. Huechuraba está de luto, es parte de lo que nos dicen de los vecinos que se han reunido en torno a la Plaza Avenida El Carmen, porque precisamente dicen que quieren justicia para la pequeña Tamara, que falleció, usted lo veían en la nota, luego de que una bala cayera en el cuerpo de la pequeña menor cuando le intentaban hacer una encerrona precisamente a pocos metros del lugar donde nosotros nos encontramos. Justicia para la pequeña Tamara en un lugar en donde los vecinos dicen estar cansados ya de la delincuencia, cansados ya de la violencia, porque dicen que no es primera vez que de hechos como estos ocurren en la comuna. Asaltos, encerronas, portonazos y otro tipo de delincuencias como estas se pueden ver a menudo, con frecuencia, en el sector poniente de la comuna de Huechuraba, y los vecinos dicen ya estar cansados. Piden justicia, ustedes lo escuchan en los gritos de los diferentes vecinos, grandes y pequeños, pero piden justicia a través de mayor seguridad. ¿Qué es lo que solicitan principalmente? Solicitan con urgencia mayor presencia policial, pero en definitiva también solicitan la anhelada subcomisaría en el sector poniente de la comuna, precisamente donde nosotros nos encontramos, y que dicen que el alcalde se las lleva prometiendo por varios años, pero que aún no hay respuesta. Un sector que también comentan se encuentran totalmente abandonados, dice que Carabineros no da abasto. Tenemos esas declaraciones, las invito a escucharlas. Estoy muy molesto, mi esposa también hace 2 semanas fue asaltada con pistola en la cabeza. ¿Hasta cuándo? Senadores y diputados, ¿qué les cuesta sacar una ley contra los padres y tutores de estos niños que están tirando a la delincuencia? ¿Hasta cuándo? Terrible, lamentablemente tienen que pasar esto como el que ocurrió anoche, para ver si se logra tomar conciencia. Hace 8 años estamos pidiendo en una subcomisaría mayor presencia policial y la verdad es que no han habido resultados. Lamentablemente tenemos que esperar que pasen este tipo de situaciones para ver si va a haber movimiento, y así tampoco nos queda la certeza de qué va a ocurrir. Queremos protestar, queremos justicia para la Tamara, y ni siquiera eso podemos salir de nuestras casas tranquilos. O sea, lo que ocurrió anoche no puede volver a pasar. Así es, lo que ocurrió anoche no puede volver a pasar, es lo que dicen parte de los vecinos que se encuentran acá reunidos entonces en torno a la rotonda El Carmen. Una manifestación que se llamó a realizarse durante esta jornada, eso del mediodía, a través de las redes sociales, y que aglomeró a más de 100 vecinos acá en el sector de Huechuraba, el sector poniente de Huechuraba, porque dicen, como ya decíamos, están cansados de la violencia, están cansados de la delincuencia, no se atreven a salir de sus casas durante la noche y durante la madrugada, porque dicen que a cada cuadra, en cada esquina, ocurren hechos delictuales. También nos comentaban, por ejemplo, que todos los familiares del sector tienen alguna persona que, por ejemplo, sufrió hechos de violencia, por ende están en este lugar reclamando ser escuchados y respondidos respecto a sus demandas en cuanto a la seguridad. Bien, Agustina, nos quedamos allí con el dolor de estos vecinos, con la preocupación de la gente ante la pérdida de vida de estos 2 niñitos, una niña y un niño, en solo una noche. Buenas noches. Y pese a estos dramáticos casos, ¿qué dicen los números? Los números indican que los asaltos a conductores han disminuido en relación a la misma fecha del año anterior. Claro, pero hechos como los ocurridos anoche, tanto en Huechuraba como en Maipú, revelan que la violencia con que están operando los delincuentes parecen no tener límites. Hay casos gravísimos, como el de una mujer de 68 años que estuvo al borde de la muerte y que contó su historia a 24 horas. Tristeza, impotencia, dolor. Sensaciones que aparecen cuando se superan todos los límites. Las últimas víctimas fueron niños. Sí, ambos alcanzados por balas. ¿Cómo hacerle frente? Lo más seguro es que todos conocemos a alguien que fue víctima de uno de estos 3 actos bautizados en la jerga policial como el abordazo, la encerrona o el portonazo.
El caso de Sara fue ampliamente conocido cuando esto recién se estaba transformando tristemente en una moda delictual en 2015. Estuvo 3 meses hospitalizada con lesiones de extrema gravedad al ser atropellada con su propio vehículo por los delincuentes que la asaltaron al llegar a su casa. Es verdad, 2 años lo pasé muy mal porque me rompieron entera. Pero si hubieran tenido un arma de fuego, me dan un disparo y se llevan el auto. Vio de cerca la muerte, al igual que decenas de conductores que han pasado por lo mismo. Lo ocurrido en Maipú y Huechuraba la llena de pesar. Hasta lloré. Me dio mucha pena que una niña haya pasado por eso. Obviamente que mi herida aún está abierta, entonces cualquiera de estas cosas a mí me conmueven mucho. Sobre todo en el caso de que mueran niños por una cosa material. Lamentablemente, es una modalidad que se repite. Este tipo de delito traspasa fronteras. Al otro lado de la cordillera son igual de violentos. En Argentina le llaman la entradera. También cuando las víctimas ponen resistencia, jalan el gatillo a sangre fría. Este caso fue a plena luz del día. Estuvo en los titulares de los principales medios trasandinos. Es tremenda la imagen, la verdad que es insólito. Choque, vuelco y robo. Esto pasó en Quilmes. Ahí está. Sí, es impresionante ver cómo los delincuentes van saliendo de a uno, son 6 en total los que salen de esa camioneta Toyota Hilux volcada, pero están la mayoría armados. En Chile hay cifras respecto a portonazos. Desde el 1 de enero al 21 de febrero se registraron 406 casos. En el mismo periodo de 2020 hubo 580. Eso se traduce en una disminución de un 30%. Sin embargo, expertos en seguridad coinciden en que las bandas son cada vez más violentas, lo otro que preocupa, y hacen énfasis en que cada vez aparecen más menores dentro de las bandas. Y con personas que son bastante menores de edad, de 10, 12, 15 años, versus un portonazo que veíamos hace 2 años atrás, donde había personas mayores de edad. El reclutamiento por bandas criminales de niños y jóvenes menores de 18 años hace que consoliden trayectorias cada vez más duras en el delito, trayectorias que van aumentando los grados de violencia. Habría otro elemento que es posiblemente el de mayor gravedad y que tiene que ver con la alta presencia de menores. El 50% de las personas que hoy día están cumpliendo condena han pasado por algún tipo de sistema de cename. De un minuto a otro la vida puede cambiar para siempre, sobre todo cuando delincuentes actúan bajo los efectos del alcohol y las drogas. Los últimos episodios dejan en evidencia que son capaces de cualquier cosa. Necesitamos con urgencia avanzar en una ley de armas que esté a la altura de la realidad que estamos viviendo. Esa ley, ese proyecto está en el Congreso con suma urgencia. Necesitamos que las policías tengan facultades reales para poder fiscalizar quienes tienen armas. Y siempre digo lo mismo, falta vigilancia, falta castigo efectivo, porque no les da miedo. Víctimas inocentes, familias envueltas en el desconsuelo de perder un ser querido en manos de bandas delictuales que operan con violencia en las calles, sin contemplaciones. Y este lunes se dio inicio al año escolar 2021, donde, según cifras del Ministerio de Educación, 2.470 colegios abrieron sus puertas a lo largo del país. El Colegio de Profesores, en tanto, señaló que solo un 5% del alumnado acudió de manera presencial. ¿Enviar o no los niños a clases? Bueno, es una pregunta cuya respuesta sigue en manos de los apoderados. Faltaban pocos minutos para las 8 de la mañana del 1 de marzo y a lo largo del país estudiantes y apoderados llegaban hasta algunos colegios para dar inicio al año escolar 2021. La idea es volver ya a la normalidad lo antes posible porque sirve tanto para nosotros como familia, la educación y para la economía. ¿Usted quería volver a clase? Más o menos, ya que con el tema del coronavirus nos podemos contagiar, pero igualmente hay niños que se quedan solos en la casa. Es que la pandemia continúa y por eso varios tenían sus ojos puestos en este día, un retorno a clases presenciales de carácter voluntario, al que dio inicio esta mañana el presidente Sebastián Piñera en la comuna de Padre Hurtado. Tocar por primera vez la campana en este año escolar 2021. En este colegio, Patricio Mequis, Liceo Bicentenario de Excelencia, han venido 70% los alumnos. Nosotros esperamos que en estos primeros días
aproximadamente 3.000 escuelas y colegios reinicien sus clases presenciales y que eso vaya creciendo en el tiempo. Pero esa decisión le va a corresponder a cada padre. A esa misma hora en el campamento 17 de mayo en la comuna de Cerro Navia, Margarita y su vecina Tiare aún seguían con dudas respecto de cómo avanzará el retorno a clases para sus hijos. Yo llamé para los dos colegios y en la tarde van a avisar cuándo. Pero si tienen que volver, yo no estoy de acuerdo. ¿No los va a mandar? No. Y presencialmente ellos ya entran el jueves. Entonces ahí iríamos viendo día a día cómo se va manejando toda la situación. Ambas temen un posible contagio al enviar a sus pequeños a clases presenciales y tienen dudas sobre cómo será su comportamiento en torno a los nuevos protocolos. Son niños, es imposible privar a los niños de que no jueguen con otros niños. O sea, mi hija de 9 a lo mejor lo entienda, pero el niño de 4 no le puedo decir, oye, todo el día con la mascarilla, no toques a tus compañeros. Soy madre soltera y necesito trabajar, entonces tengo que mandarlos sí o sí al colegio. Al mismo tiempo les complica que las clases sean virtuales porque no cuentan con las herramientas necesarias para su correcto desarrollo. Acá no tienen internet. Por lo menos yo no tengo. ¿Cómo lo hizo el año pasado? La que estaba en kinder pasó a primero, igual sabe harto, pero la otra niña tuvo que estudiar donde mi mami, que allá había internet, entonces no es lo ideal. Y los libros del año pasado quedaron prácticamente nuevos, una historia que no quieren que se repita este 2021. Esta mañana en la Florida el municipio entregó tablets y módems para hacer frente a situaciones como estas. Es que fueron varios los que volvieron a clases presenciales en un plan que el gobierno ha señalado es voluntario, gradual, flexible y seguro. Retorno que según cifras del Colegio de Profesores no superó el 5% de asistencia del alumnado a nivel nacional. No son más de 1.000 los colegios que abrieron. Estamos a la expectativa, reitero, de lo que ocurrió con muchos colegios subvencionados que estamos recabando la información, particularmente en regiones, pero reitero, en las grandes comunas, en las comunas más grandes del país, tenemos un ausentismo absoluto, tanto en escuelas municipales como también en particulares subvencionadas. Desde el gremio de profesores insisten que solo a partir de la fase 4 es viable el retorno a clases y les preocupa el inicio de estas cuando no todos los docentes han sido inoculados. En apenas 2 semanas, más de la mitad de los 513.000 profesores y trabajadores de la educación ya se han vacunado. 2.470 colegios abrieron sus puertas hoy, según indicó el Ministerio de Educación. Es el inicio de un nuevo año escolar, donde algunos optaron por llegar al aula, otros tendrán clases de manera virtual y varios aún siguen con dudas. Enviar o no a los niños a clases, una decisión compleja que hoy está en manos de padres y apoderados, porque la asistencia presencial sigue siendo voluntaria para el año escolar 2021. Una víctima fatal, familias damnificadas y millonarios daños dejó el incendio ocurrido en el piso 19 de una de las emblemáticas torres de Carlos Antunes en Providencia. Claro, pero según la autoridad comunal, las consecuencias podrían haber sido mucho peores. Vecinos denuncian falta de aviso oportuno para evacuar y además problemas con la red seca, clave para combatir un incendio en altura, como nos cuenta Rodrigo C. Mi prima se asoma y cuando abre la puerta entra todo ese humo negro. Nos asomamos por la ventana y vemos el fuego salir de la ventana del lado. Y mientras decidíamos salir o no salir, decidimos salir todos por el pasillo y todo el pasillo estaba negro de humo. Alarma de incendio en el piso 19 de una de las torres de Carlos Antunes, emblemático conjunto habitacional ubicado en pleno centro de la comuna de Providencia. Como medida preventiva, se ordenó la evacuación de todo el edificio. Y bajamos, tomamos las cosas más necesarias y bajamos inmediatamente, cortamos la luz y bajamos, pero no sabemos por qué fue, solamente nos dijeron evacúen y bajamos. La gente empezó a gritar desde afuera, yo me asomé por la ventana y vi el incendio que se estaba produciendo, así que obviamente tuvimos que bajar y aquí estamos, esperando a que se trate de controlar la situación. Vecinos denuncian que el edificio no contaba con un plan de evacuación actualizado y que la alarma de incendio se activó en forma tardía. Todo esto en un conjunto habitacional con una gran cantidad de adultos mayores y que requieren de asistencia especial.
Nadie está preparado, no hay protocolos de atención, no hay procedimientos para apagar incendios, no hay procedimientos para evacuar a la gente, la alarma no sonó, nadie nos avisó de conserjería, nadie nos avisó por citófono, entonces claramente algo está mal. Esto es un claro ejemplo del mal manejo de la administración. Mira, yo en este minuto puedo dar la orden que aprieten el botón de abajo de alarma de incendio, y tú vas a ver que va a sonar en todo el edificio completo. Eso se hizo y la alarma no se apagó hasta que bajaron todos. El incendio, que comenzó en el departamento 1902, dejó como consecuencia una víctima fatal, identificada como Francisco Valderrama Urbina, propietario del inmueble. Una persona que ya contaba con denuncias previas. Las personas del departamento peleaban mucho. O sea, golpes, gritos, se lanzaban objetos, que ya con el tiempo lo normalizamos. Pues se llamó Carabineros en ese momento, se avisaba en consejería, pero era recurrente. Llegaban así como un poquito ebrios, pero no, nunca, yo no te puedo decir de que ellos hicieron esto a propósito, sino que algo pasó. Un siniestro que afectó a una decena de departamentos, pero según la autoridad comunal, las consecuencias podrían haber sido mucho peores. Estos edificios son muy buenos contra terremotos, pero tenemos muchos edificios en Providencia que ante un incendio son muy vulnerables. Anoche, al parecer, no funcionó la red húmeda o la red seca que había en este edificio, y la verdad es que esto podría haberle costado la vida a mucha gente. Una persona fallecida, familias damnificadas y pérdidas millonarias, consecuencias del incendio que afectó a las torres de Carlos Antúnez. En el programa Estado Nacional de TVN, el vocero de gobierno aseguró que se está evaluando la prolongación del estado de excepción constitucional por otros 90 días. El plazo vence el próximo 13 de marzo. La medida ahora necesitaría del respaldo del Congreso y no todos los parlamentarios están de acuerdo. Sería la cuarta vez desde el inicio de la pandemia que el gobierno lo renueva de manera consecutiva. Estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional. Una atribución que permite al Estado restringir libertades individuales por razones extraordinarias y graves. En el caso de la pandemia, según el gobierno, por ejemplo, ordenar cuarentenas, establecer cordones sanitarios y fijar el toque de queda. Una medida que vence el próximo 13 de marzo y que el gobierno estudia prolongar por otros 90 días más. Todos estamos cansados, todos estamos estresados, pero yo encuentro que sí lo merita, porque la verdad es que todavía las cosas no están bien. La cosa negativa es la persistencia de un control del Estado sobre la vida de las personas, pero desde el punto de vista de la salubridad pública me parece que es necesario, porque todavía no está claro lo de la pandemia. No me parece nada de bueno, señor. Ya sabemos lo que es el COVID, que no nos trate como que fuéramos de kindergarten. La gente, son pocos los que no hacen caso. Son las medidas que hay que tomar. Que la gente está toda en la calle, hacen lo que quieren, sin mascarilla. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Menos de 2 semanas para el término legal de la medida. Se acerca la hora de las definiciones y así lo adelantó el ministro vocero de gobierno en el programa Estado Nacional de TVN. El estado de excepción, hablando del manejo de la pandemia, se termina este 13 de marzo. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Lo va a renovar? ¿Tiene que ir al Congreso? El estado de excepción hoy día solamente se justifica en términos de la pandemia y absolutamente nada más. Es muy probable, porque la pandemia aún no ha pasado, necesitamos dar una señal de tranquilidad a la ciudadanía, que vamos a tener las vacunas para todos, pero que nos necesitamos seguir cuidando. De prolongarse la medida por otros 3 meses, el estado de excepción constitucional superaría 1 año de vigencia en Chile. Según la Constitución, en este caso el presidente de la República necesita el acuerdo del Congreso, que tendría que aprobar su aplicación. No soy partidario de que el Parlamento respalde al presidente para que extienda el estado de excepción. El gobierno decidió abrir los cines, bares, gimnasios, retornar a las clases presenciales. Con los criterios de apertura que se están aplicando, no tiene ningún sentido. No podemos bajar la guardia. Y obviamente lo razonable es mantener la medida de excepción. En este caso el Congreso tiene que aprobarla. Espero que no haya ninguna dificultad en eso. Yo estaría de acuerdo con renovar el estado de excepción. En lo que no estoy de acuerdo es que se mantenga el toque de queda, porque hasta ahora no hay una justificación sanitaria. Para muchos es el gran punto del debate. El toque de queda también cumplirá 1 año de corrido en Chile. Hoy en día existe un toque de queda, pero no se respeta. Entonces, en definitiva, alargarlo 90 días más me parece bueno, pero siempre y cuando lo controlen. Está en contra del derecho humano, que es el desplazamiento,
y la evidencia científica demuestra que no aporta a prevenirnos y mantener un estado de salud de la población. La semana pasada, en medio de diversas solicitudes, como las que surgieron desde el sector gastronómico, el gobierno accedió a retrasar el horario de inicio del toque de queda desde las 22 a las 23 horas. Sin estado de excepción no se pueden hacer cuarentena. Cordones sanitarios en los distintos lugares. Y lo tercero también en toque de queda, que es relevante. Algunas personas lo minimizan, pero lo que ocurrió en otras partes del mundo es que cuando lo levantaron, empezaron a haber más carretes nocturnos. Debate ante un posible nuevo estado de excepción constitucional, porque esta vez no depende solo de la voluntad del gobierno. Mayoría simple necesita en el Congreso, respaldo que deberá conseguir antes del próximo 13 de marzo. Aunque hace 2 semanas nada más rechazó la idea de respaldar un tercer retiro de los fondos de la AFP, en las últimas horas la candidata presidencial de la democracia cristiana, Jimena Rincón, cambió de opinión, lo que por cierto provocó duras críticas en sus adversarios. Pero ¿cuáles son los presidenciables que apoyan la idea y cuáles están en contra? María Invaso nos cuenta. Aprobemos el tercer retiro. Hay un cambio de opinión y un giro importante en la candidata de la democracia cristiana. Lo voy a decir fuerte y claro, el tercer retiro lo vamos a aprobar. No me voy a dar vuelta a la chaqueta por conveniencia, nunca lo verán en mí. Un giro, un rotundo cambio de opinión, una vuelta de chaqueta. Los calificativos que los candidatos presidenciales oficialistas utilizaron para definir la postura de la abanderada de la DC, Jimena Rincón, quien confirmó que respaldará un eventual tercer retiro del 10% de las AFP en el Senado. No vamos a ser nosotros el obstáculo frente al proyecto del tercer retiro. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando ya no hayan ahorros? ¿Qué es lo que le pasa ya a más de 2 millones, casi 3 millones de personas? No tienen que retirar. Palabras criticadas porque hace solo 2 semanas la senadora Rincón le cerró la puerta a la iniciativa que consideró irresponsable. Hablar de un tercer retiro cuando hay más de 4 millones de familias que no tienen que retirar me parece un espejismo y una irresponsabilidad. 2 son las iniciativas que buscan un nuevo retiro de fondos de las AFP, ambas presentadas antes de finalizar el pasado año legislativo. Uno de la autoría de la diputada Pamela Giles, el otro del diputado Jaime Mulet, que en su caso busca agregar un bono financiado por el Estado para restituir los dineros retirados por los afiliados. Los candidatos presidenciales inmediatamente manifestaron sus posturas. Si el gobierno de Sebastián Piñera no aprovecha los recursos del cobre que tiene disponibles para salvar a las familias, no quedará otra opción que aprobar el tercer retiro. Es mi deber advertir que esto no es gratis, tiene costos en pensiones, porque hay que ser consistente, hay que hablar de frente, hay que hablar con la verdad, única forma de generar confianza y credibilidad. Postura que no es sorpresa. Ignacio Briones, como ministro de Hacienda, se opuso a los 2 retiros aprobados en el Congreso. Con el segundo incluso apoyó un pronunciamiento del Tribunal Constitucional y respaldó una iniciativa propia del Ejecutivo para contrarrestar la ofensiva del Congreso. Su sucesor se mostró en la misma línea. En el tercer retiro, como ya han ocurrido 2 retiros, la verdad que sobre todo las personas más vulnerables, ¿no es cierto? Ya prácticamente no le quedan fondos en las cuentas y la verdad desde ese punto de vista es una política que creemos que es bastante regresiva. Entre los presidenciables, Mario Desbordes, quien fue clave para la aprobación del primer retiro del 10%, llamó a la calma. Que antes de hablar del retiro del 10%, escuchemos la propuesta que está trabajando el ministro Cerda con la ministra Carla Rubilar respecto de apoyos a la ciudadanía con fondos públicos. Que si el gobierno no ofrece un paquete de ayuda completo, suficiente, satisfactorio, sin letra chica, que incluya a la clase media, los parlamentarios no les queda más camino que aprobar un tercer retiro. ¿En qué etapa se encuentran los proyectos que buscan un tercer retiro de fondos? Aún no han sido puestos en la tabla de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para iniciar su tramitación. Quiero, señor presidente, insistir en la necesidad de que usted lo ponga en tabla. Optamos privilegiar aquellos proyectos que están con discusión inmediata. Proyecto que provocó debate entre parlamentarios y candidatos presidenciales. El gobierno por ahora busca que la discusión se centre en la reforma previsional. Posturas a favor y en contra que marcaron y marcarán el año legislativo que este lunes cumplió su primer día. El cuerpo del pequeño Tomás sigue en el Servicio Médico Legal de Concepción, hasta donde han llegado decenas de personas a rendirle un homenaje y pedir justicia en su nombre. Este martes será la formalización del único detenido, su tío abuelo.
Han sido incansables horas de vigilia, innumerables muestras de apoyo y cariño que no se detienen desde la tarde del viernes. Una larga espera a las afueras del Servicio Médico Legal de Concepción, un recinto que se convirtió en un punto de veneración. Homenajes que dan cuenta de un caso que no deja de estremecer a quienes piden justicia por el pequeño Tomás. Qué pena más grande ver esto. ¿Cómo puede, qué persona le hace daño a este niño tan pequeño? Tengo un hijo acá. Y la verdad es que me llega harto esto. Muy tocado, de verdad. Un recinto que permanece con custodia permanente de carabineros a la espera de la entrega del cuerpo, hasta que llegó sin una entrevista pactada el papá de Tomás y su abogado. La visita de hoy día obedece a la necesidad de Moisés como papá de poder obtener información de manera directa desde el Servicio Médico Legal. Algunas generalidades de las pericias que se han hecho. A la misma hora, en Raquibajo, en el sitio donde se encontró el cuerpo de Tomás, se concentraban las pericias de la Bocar de Concepción y Puerto Montt, peritos especializados en la búsqueda de huellas y evidencia relacionada a crímenes y delitos, además de entomólogos trabajaron en el lugar. Hay un par de diligencias que vino a complementar la Bocar, que llegó anoche. Yo creo que todos ustedes vieron la llegada de ellos. Ellos tomaron algunas muestras primero en el sitio del suceso y se vinieron a contrastar con algunos hallazgos que se hicieron acá en las pericias que se le están realizando a Tomasito. Son en ese sentido para poder acreditar o descartar la participación de terceras personas distintas al imputado que todos conocemos. Resultados que serán claves cuando el tiempo corre en contra solo horas de la formalización del único detenido. Jorge Escobar pasó de testigo a sospechoso y de sospechoso a imputado. ¿Cuáles son los argumentos que se conocen y que de acuerdo al Ministerio Público lo inculparían por ahora? Son 2. Es un relato que policialmente nos llamó la atención con personal de la Brigada de Homicidios porque era un relato aprendido, un relato absolutamente estructurado. Un relato posiblemente aprendido y un mapa son hasta ahora los antecedentes que apuntarían al tío abuelo de Tomás. Una libreta de anotaciones donde consta un plano del sector donde habría ocurrido la desaparición de Tomás conforme los antecedentes que entrega el imputado, con señalamiento de la distancia, de los tiempos, un plano hecho a mano que estaba en la pieza del propio imputado. Pruebas que la defensa cuestiona y rebate. No es posible hablar de un relato aprendido, toda vez que hay que tener en consideración que se trata de un relato coherente y acorde al nivel de escolaridad de mi representado. Respecto a la libreta con el mapa, puede tener un sinfín de explicaciones orientados precisamente a poder reconstruir los pasos, ver por dónde anduvo. Por favor, respeten el dolor de la niña, ni se acerquen a ella. Es la última aparición pública de Estefanía, la primera de la mamá de Tomás desde el hallazgo de su cuerpo. La puerta de su casa se convirtió en el principal lugar de homenaje. Las muestras de cariño no se detienen a horas de una audiencia que esclarecerá en algo que fue lo que pasó. ¿Cuál fue la causa de muerte del pequeño? ¿Cómo llegó ahí? ¿Y quién o quiénes son los responsables de su desaparición y muerte? Por ahora, más dudas que certezas. Y atención porque solo esta jornada la región metropolitana presentó más de 1.000 casos nuevos de COVID-19. Una de las razones por las que desde el jueves un 25% de la región va a volver a cuarentena el fin de semana. El ministro insistió en que pese a que habían previsto un repunte en las cifras para marzo, el tiempo de relajo de las vacaciones ya terminó. Ñuñoa, Estación Central, Puente Alto, La Florida, Cerrillos, Santiago y San Pedro, 7 comunas de la región metropolitana volverán a cuarentena los fines de semana. Más de 2 millones de personas que ven nuevamente restringida su movilidad. Nos informan que el R efectivo de la región metropolitana ha aumentado en forma muy importante, estamos en 1.1. Es decir, la capacidad de contagio en la región se incrementó nuevamente, situación que también queda en evidencia en los casos nuevos diarios. Tenemos que insistir que el tiempo de relajo de las vacaciones, el tiempo de no cuidarse, como lo han hecho algunos, ya terminó. A fines de 2020 habían descendido. El 1 de diciembre teníamos 194 nuevos infectados. En enero las cifras volvieron a subir. En febrero una leve baja, para ahora en marzo dispararse a 1.037 casos nuevos en una jornada. Es preocupante porque obviamente es la región
densamente poblada, donde existe la mayor probabilidad, ¿no es cierto?, de contacto de las personas. Pero las cifras no solo preocupan en la región metropolitana. Valparaíso y el Biobío también muestran números similares al periodo del pic de la pandemia. Preocupa mucho que se hayan liberalizado muchas situaciones, muchas variables al mismo tiempo. Recibimos mensajes que son bastante equívocos y que confunden a la comunidad. Se abren los casinos en Paso 2, se abren los cines, etcétera, los gimnasios. Lo que más preocupa es nuevamente ver la capacidad hospitalaria al límite. Hasta ahora 1.675 personas están internadas en la UCI por COVID-19. La ocupación de COVID en nuestras UCIs es del 74%. Hemos tenido un aumento muy importante de camas, actualmente teniendo 2.800 disponibles para ocupación. Es por eso que el MinSal ordenará aumentar las camas UCI para llegar a la misma capacidad del momento del pic de la pandemia. Ya van casi 3.500.000 vacunados, pero aún falta mucho. A las dosis de Pfizer y Sinovac se debieran sumar las de Oxford y las del laboratorio Johnson & Johnson, aprobada este fin de semana en Estados Unidos. Esperamos que el comité que va a revisar los antecedentes también apruebe la vacunación y aprobada la vacunación que esta vacuna entre al arsenal de vacunas que nuestro país ha decidido. Y esperamos entonces que las negociaciones que ha hecho la autoridad sanitaria o la autoridad gubernamental para tener esta vacuna sea más temprano que tarde. Pero la fecha de su posible llegada no está clara. Se está conversando arduamente y se están revisando los contratos y las, dispensas que ellos quieren obtener en relación a lo que puede ocurrir legalmente con el uso de la vacuna en Chile. Chile está a la espera de las llegadas de las vacunas comprometidas por el acuerdo COVAX y de un aumento de dosis con el que hasta ahora se ha transformado en el principal proveedor para nuestro país, el laboratorio chino Sinovac. Con el doctor Sebastián Ugarte, como todas las semanas, monitoreando el COVID-19. Doctor, ¿cómo le da? Buenas noches, primero que nada. 5 días ya con 4.000 o más casos diarios en el país del COVID-19. Parece un cuento de nunca acabar. ¿Qué está pasando en este momento con el COVID? Bueno, la verdad es que vemos en el sur del país había un incremento mantenido de los casos, en el norte 2 olas y la zona central del país donde con las medidas tomadas a mediados de diciembre se enfrió un poco el proceso y luego una gran cantidad de población flotante que se desplazó fuera de los grandes centros urbanos. Todo esto retardó el proceso, pero no lo extinguió. Por lo tanto, el regreso de esa población flotante, la disminución de las medidas de restricción, se acompañan de un rebrote de casos. Doctor, ¿ha habido algún relajamiento de parte de la población con este inicio del proceso de vacunación que explique lo que estamos viendo? Porque efectivamente tenemos hoy día en la región metropolitana más de 1.000 casos. Y efectivamente a partir del jueves ya empezamos con algunas comunas que van a tener cuarentena los fines de semana nuevamente acá en la región metropolitana. Recordemos, en una fecha similar, el año pasado, teníamos los primeros casos de coronavirus llegando a Chile. 3 de marzo fue el primero. Ahora partimos con 4.000 casos ya al día. Entonces, obviamente las condiciones hoy en día son más fáciles para generar un aumento de casos que los que teníamos hace un año. Sin embargo, la sensación de seguridad de la población es mayor hoy en día que hace un año. Ahora, también llama la atención, doctor, que partió el proceso de vacunación muy activo, sobre todo con la llegada de las vacunas Sinovac, más que la Pfizer-BioNTech, que fueron en menor cantidad. Pero ahora en las últimas jornadas ha decaído el ritmo, la velocidad de vacunación. Bueno, ahí hay varios elementos. Ha cambiado la calendarización, ha habido cambios, se ha dicho los crónicos parten el 15, el 22, el 8 de marzo y también... Se ha ido pateando eso, ¿ah? Se ha ido postergando, se reagendaron los docentes, paradocentes y se toman los rezagados. Y en los rezagados es más lento. Eso requiere en algunos casos ir a los domicilios, que la gente llegue a los vacunatorios, en fin.
Pero también era necesario tomar a esa población de rezagados porque es gente que concentra mayor vulnerabilidad y riesgo de mortalidad. Bueno, pero vamos sumando también nuevas vacunas a nuestro catálogo posible. De hecho, Johnson & Johnson fue aprobado por la FDA en Estados Unidos. Es una de las vacunas que está en el portafolio también acá en nuestro país, pero al parecer no llegarían tan luego. Vamos a escuchar al ministro Andrés Kuhn, ministro de Ciencia, y lo compartimos de inmediato. Estamos en permanentes conversaciones con otros laboratorios, por ejemplo, aquel que fabrica la vacuna Sputnik 5, o también con CanSino, con quienes además estamos desarrollando un ensayo clínico liderado por la Universidad de la Frontera en el sur de Chile. Esto nos permite tener opciones en un ambiente, en un escenario internacional incierto, donde podemos tener problemas de manufactura y también restricciones a las exportaciones. ¿Lo ve como una dificultad? ¿Lo ve como una alternativa? No, es una buena alternativa, es muy razonable tener varios canales abiertos. Chile es uno de los países que ha liderado la gestión en términos de asegurar un suministro. Tener la posibilidad de la vacuna de Johnson & Johnson es bueno, tener la posibilidad de la vacuna CanSino también es positivo y eso da una movilidad al país que otros países quisieran tener. Ahora, hay diferencias importantes. Hay la posibilidad de vacunas con una sola dosis. También se ha señalado que la vacuna Pfizer tendría más efectividad si se retrasa la segunda dosis. Efectivamente. ¿Por qué eso? ¿Por qué sería más eficiente, más eficaz si usted quiere la vacuna Pfizer si la segunda dosis se posterga un poco su aplicación? La verdad es que dentro de los estudios se hacen estudios fase 1, 2 y 3 y una de las cosas que se ve es con los intervalos de tiempo entre primera dosis y segunda dosis cuando se logra la mayor efectividad. No todas se comportan igual. Hay vacunas como ha sido Pfizer, como la vacuna de Oxford, que han demostrado que con una sola dosis logran un buen nivel de inmunidad y que si se posterga un poco el efecto en poblaciones no es tan importante, incluso podría ser beneficioso. Hay otras vacunas como la vacuna CoronaVac, donde no tenemos esos mismos datos, o lo mismo la vacuna de Galatella, Sputnik, donde no tenemos esos datos. Para eso aparecen dos nuevas vacunas de una sola dosis que podrían venir a ser un aporte en esta lucha. Doctor, ya que usted mencionaba la vacuna Pfizer y la población con sobrepeso, sabemos que en nuestro país el sobrepeso es una verdadera epidemia, y lo es. ¿Es menos efectiva en la población con sobrepeso? ¿Y por qué? Tenemos dos estudios muy recientes, uno publicado en Italia y otro en Brasil, en etapa preliminar, preprint, en que muestran que población obesa con índice de masa corporal muy grande, sobre 30, tiene una menor respuesta a inmunidad con esta vacuna en particular. Lo mismo. ¿Para ellos, perdón, es recomendable entonces otra vacuna? No, lo que podría ocurrir es que en alguna parte de la población, pero no solo los obesos, también los adultos mayores, por ejemplo, que pueden tener una menor respuesta inmune, podría ser en algunos casos necesario colocar una tercera dosis incluso de refuerzo. Pero estas son informaciones preliminares que hay que ver con mucho cuidado. Hablamos de 400 personas estudiadas en un estudio y 33 en otro. Necesitamos más información todavía. Ahora, usted decía personas con obesidad, pero también, por ejemplo, adultos mayores. Y de hecho en ANCUD, en un ELEAM, resultaron contagiados 44 de las personas que estaban internadas y 11 funcionarios. Y todos tenían la primera dosis de la vacuna. ¿Qué se puede concluir de eso? Porque se supone que lo que genera es una cierta inmunidad que se consigue en su totalidad. Usted nos ha dicho aquí bien claro, 5 días después de la segunda dosis, pero se supone que uno tiene una cierta primera inmunidad con la primera dosis también. La inmunidad que conseguimos es básicamente evitar enfermedad grave, evitar hospitalizaciones, y eso después de la segunda dosis. Pero ya después de 2 semanas a 3 semanas de recibir la primera dosis, ya algo de inmunidad se gana. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Que estos adultos mayores que tienen un mayor riesgo por el hecho de haber recibido una vacuna alrededor de 3 semanas antes, no hagan un cuadro tan grave. Eso no es igual a 0, pero es mucho mejor que nada. Doctor, muchos apoderados, muchas mamás, muchos papás hasta ahora están viendo el regreso a clases presencial, que fue bien parcial, no fue muy masivo, pero está siendo. De lo que usted vio del proceso, hay bastantes imágenes en redes sociales que dan cuenta de aglomeraciones a la entrada de los colegios, para no decir lo que pasa con el transporte público todos los días sostenidamente. En este comienzo de marzo, ¿estamos nuevamente adoptando actitudes de riesgo?
Sin duda se pueden mejorar los procesos, han hecho un esfuerzo los diferentes establecimientos en horarios diferidos, medidas en la sala de clase, medidas en los recreos, pero la cadena de transporte es uno de los nudos gordianos que tienen las grandes ciudades y que se deben abordar. Pero este es un balance difícil entre el riesgo de perder 2 años de educación y el riesgo de contagiarse. Hay que mejorar, yo creo que todavía no lo estamos haciendo al 100% bien, pero se nota que ha habido un esfuerzo de las autoridades y de los colegios, de los apoderados, de los docentes y paradocentes para hacer lo mejor posible. Sí, entradas diferidas, el horario de trabajo de colegio, por supuesto, mayor espacio en el transporte público, todo lo que falta todavía por hacer. Doctor Ugarte, como siempre, que nos da las gracias por estar con nosotros. Buenas noches. No, encantado. Vamos al exterior. Si hay algo que quedó claro de la aparición de Donald Trump ayer en la tarde en Florida, es que quiere una revancha para volver a la Casa Blanca. ¿Tendremos Trump para rato? ¿Lo tendremos de candidato para el 2024? Belén Arellano nos cuenta. No fue necesario que dijera textualmente sus planes para que sus seguidores estallaran de emoción. Biden falló en su deber número 1 como presidente, reforzar nuestras leyes. Quién sabe, tal vez decida derrotarlos por tercera vez. El deseo de Donald Trump de volver a la Casa Blanca está más vivo que nunca y ya parece haber comenzado su carrera para las elecciones de 2024. Un salto que nunca ha dado un expresidente de Estados Unidos. Estoy inspirada, con mucha energía. Estamos listos para terminar la batalla que empezó el presidente Trump. El anuncio fue el mejor momento que he tenido en meses. Trump fue el mejor presidente que hemos tenido. La posibilidad de una nueva administración Trump ha generado efervescencia entre sus seguidores, dentro de un partido republicano fracturado tras su actitud frente al resultado de las pasadas elecciones y el asalto al Capitolio. Aunque el exmandatario parece no dar señales de buscar una recomposición en el partido, ya que incluso leyó los nombres de los republicanos que votaron en contra de él en el juicio político. Un estilo políticamente incorrecto que busca imponerse nuevamente dentro de un partido tan tradicional como el republicano, que hoy carece de liderazgos que compitan con Trump. Trump es el líder hoy día de un movimiento poderoso, el trumpismo. El trumpismo no va a desaparecer, hemos observado de que sigue teniendo mucha fuerza. Movimiento que, según el mismo exmandatario, no se convertirá en partido, sino que buscará reunificar a los republicanos y asegurar su cupo para las primarias. Pese a que Joe Biden aún no cumple sus primeros 100 días como presidente, Donald Trump ya planea retomar a la Casa Blanca con su mismo eslogan: volver a hacer grande a Estados Unidos. En las elecciones del próximo 11 de abril podrán votar todos los ciudadanos habilitados inscritos en el padrón electoral que el CERVEL publicó el 11 de febrero pasado. Según este registro, veamos, son 14.900.189 los chilenos habilitados para sufragar. De ellos, 7.257.749 son hombres, mientras que 7.642.440 son mujeres. Se suman al proceso 414.921 extranjeros que se encuentran también habilitados para participar de las próximas elecciones. La comunidad peruana de estos extranjeros es la más numerosa, con 149.000 y un poquito más de personas que podrán participar ese día. ¿Se realizará en una o dos jornadas? Es la pregunta que muchos se hacen hoy día. Bueno, el gobierno está redactando el proyecto que lo permitiría, como nos cuenta Flavia Cordela. 2 días de votación. 2 días. 2 días. 2 días. 2 días. La idea de hacer las elecciones en 2 jornadas genera consenso, idea que provoca que este proceso de abril sea inédito desde todo punto de vista, porque en pandemia, por primera vez, se elegirán a constituyentes y gobernadores, además de alcaldes y concejales.
Lo que queremos es adoptar una serie de decisiones, de medidas que incentiven a determinados grupos etarios, a determinados grupos de personas para votar en un determinado momento, siempre conservándose la libertad de las personas para seguir o no la recomendación. Para evitar aglomeraciones, los adultos mayores, enfermos crónicos y embarazadas tendrían prioridad y horarios preferentes. El ejército resguardaría las urnas, las que quedarán selladas entre jornadas, para así garantizar la transparencia del proceso. Se ha calculado el tiempo y todo, y las largas filas que se van a producir, ya se pusieron largas filas para el plebiscito donde era un solo voto, acá van a ser 4. No queremos improvisar, por eso debemos asegurar que las 4 elecciones sean en estos 2 días y no pensar en que se destine más adelante o separarlas. La iniciativa deberá ser revisada por el Congreso y los parlamentarios deberán legislar contrarreloj para sacar adelante el proyecto que por estos días redacta el gobierno. No sería una tarea difícil, ya que la idea tiene respaldo tanto del oficialismo como de la oposición. Que un día sea preferentemente para los adultos mayores me parece bien, sin embargo no debería ser excluyente de que aquellas personas que por razones de trabajo puedan preferir un día o el otro, puedan también votar. La posibilidad cierta de que todos voten, que todos tengan la oportunidad de participar, dado que en un solo día y de acuerdo a las 4 votaciones que deben hacer, sin duda esto se alargaría y es probable que muchos queden sin poder sufragar. Una iniciativa en la que el gobierno ha estado trabajando a toda máquina durante las últimas horas y que debiera ingresar al Congreso esta semana. La cuenta regresiva ya comenzó, queda menos de un mes y medio para esas elecciones. Bueno, vamos a ver si finalmente entonces se presenta el proyecto que permitiría votar en 2 días. La pandemia, veamos entonces ahora, ayer les contábamos en la noche cuáles eran las características del Distrito 1. Bueno, ahora entonces nos toca el otro extremo, el Distrito 28, en la región de Magallanes, y que tiene las siguientes comunas: Natales, Torres del Paine, Punta Arenas, Río Verde, Laguna Blanca, San Gregorio, Porvenir, Primavera, Timauquel, Cabo de Hornos y Antártica. Bueno, ¿cuántas personas, cuántos habitantes tiene esta región? Ahí está, 166.533 habitantes tiene esta región habilitados también para votar, y hasta el momento hay 35 candidatos a la Convención Constitucional. De ellos son 19 hombres y 16 mujeres, pertenecientes a 8 listas distintas. Veamos cuáles son las listas. Está la Coordinadora Social de Magallanes, la lista del Apruebo, Vamos por Chile, Regionalismo Ciudadano Independiente, Apruebo Dignidad, Magallánicos No Neutrales, Partido Humanista y República de los Independientes de Magallanes. Y aquí además se suma un candidato independiente que competirá fuera de pacto. Bueno, no olvides que ya está disponible en 24horas.cl. Puedes encontrar las listas de todos los candidatos de la histórica elección del próximo 11 de abril. Solo debes escribir el nombre de tu comuna y el sitio detallará los datos de los postulantes de esa zona. Ingresa a 24horas.cl y conozca a su candidato o candidata para votar informado y ser parte de esta histórica elección. Bueno, la pandemia sigue golpeando a nuestra economía. El primer mes de este 2021 empezó con una caída de 3,1%, bastante más profunda de lo que estaba esperando el mercado. ¿Cuándo podremos ver una recuperación económica? Los detalles en el siguiente informe. Viviana tuvo un año 2020 para el olvido y enero no empezó de la mejor manera. Nos cuenta que la confección de ropa es cada vez un negocio menos rentable, sobre todo tras la incertidumbre escolar de este año. Va a la baja, que es lo que pasa de que uno empieza a prepararse para los uniformes de los niños. Este año, a ver cuánto, prácticamente casi no se hizo nada. Entonces, ¿por qué? Porque los niños no ocuparon los uniformes del año pasado. Un duro golpe para la industria manufacturera, que junto a la minería y la construcción influyeron en la caída de 2,9% en la producción de bienes del primer mes del año. Un sector que está muy rezagado aún en construcción. La reactivación de este sector, que seguramente se va a dar,
va a tomar algún tiempo y en consecuencia seguimos viendo algunos efectos adversos. Los servicios tampoco levantan cabeza, tuvieron una caída de 6,3%, influida principalmente por transporte, restaurantes, hoteles y actividades ligadas a la cultura. Dado todas las restricciones que tenemos de funcionamiento, no nos permiten poder reactivar nuestro sector, no nos permiten reactivar el empleo, ya tenemos muchos negocios que han debido cerrar. Pero quienes sí pudieron ver números azules al inicio de este año fueron los comerciantes, cuyo sector tuvo un crecimiento de 8,8% en enero, un buen momento del que Pedro asegura sirvió para reactivar su negocio de videojuegos. Diciembre y enero estuvo bastante bien por el tema del 10%, los niños en casa aprovecharon de jugar, aquí estuvo harto tiempo cerrado, pero ahora se reactivó bastante. Se debe decir que enero fue un mes bueno. Desde su gremio valoran las cifras, aunque permanece la incertidumbre de cuánto pueda durar este buen momento. Muchas de las variables transitorias e impulsos que estaban afectando de manera muy positiva al comercio minorista empiezan también a disiparse. Buen inicio de año para el comercio, que de todas maneras no alcanza. La actividad económica se contrajo 3,1% en enero, una caída más profunda de la que esperaba el mercado. Obviamente nos gustaría que nos recuperáramos lo más rápido posible. Para eso estamos implementando distintas medidas, como por ejemplo otorgar crédito a las empresas a través del FOGAPE, también ocupar intensamente los subsidios al empleo y también ir más rápido en el proceso de vacunación. Y esa recuperación los expertos esperan que sea a contar de marzo, cuando entre otras cosas la base de comparación sea más baja. Debemos ir con mejores resultados tanto por estos factores objetivos, como son el precio del cobre y el control de la pandemia. En consecuencia, vamos a tener crecimientos muy fuertes a partir de marzo. Un mes de marzo que sería clave para retomar el crecimiento económico en un 2021 donde se espera revertir los números rojos que dejó el año pasado. Sus recetas se hicieron famosas en todo Chile y su historia está marcada por el esfuerzo y el trabajo, plasmados en un restaurante que abrió hace más de 40 años. A los 82 años murió Agustina Gómez, la querida Doña Tina. Tina, te vienen a saludar. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está mi vida? Aquí estoy, pues, toda jodida. Esta fue la última vez que Agustina Gómez, conocida en todo Chile simplemente como Doña Tina, estuvo frente a una cámara. El 1 de marzo de 2021 y a los 82 años, tras una diabetes díscola y compleja, falleció esta mujer de campo, que a los 14 años comenzó a trabajar para nunca más detenerse. Según la historia, faltó para la leche, para el hijo menor que era yo, y salió a vender pan a la calle. Así empecé yo, pero todos los días, hacía tarde y mañana. En horno de tarro, ahora hay horno de gas. Y así comenzó todo. A la subida del cerro hace más de 50 años empezó a vender pan amasado al lado de las familias más ricas de Chile, sin pensar que ese pan le permitiría establecer uno de los mejores restaurantes del sector alto de Santiago. Mi madre construyó con mi viejo, los dos empezaron a construir esto. Y nosotros fuimos tomando la posta. Porque todos los caballeros aquí piden porotos y no creo que no tengan plata para comer otra cosa. Así que les gustan mucho los porotos. Una comida típica y sencilla, con sabores que se pasearon por todo el mundo. 2 libros de recetas, cientos de comensales y la Expo Milán de 2015 supieron de su sazón y carisma. Por ejemplo, hoy día que esté helado, los porotos salen. Cazuela de pava con chuchoca. Esto es arrollado y costillar y puré picante con merquén, que queda exquisito. Cuando las mujeres tenemos ganas de hacer algo, señora, no les para nadie. Sin pretensiones ni adornos, creyó firmemente que cuando una mujer se proponía salir adelante era imparable. 8 hijos, 30 nietos y 15 bisnietos, todos crecieron junto al negocio. Nos enseñó a trabajar, a ser responsables con el trabajo, a querer lo que uno hace, que cuando tú amas lo que haces te va a salir siempre bien. Todos los sabores de mi abuela están metidos aquí adentro, ya lo tenemos todo. ¿Es fregado usted?
Eso me dijo muy fregada. Muy buena conversadora, se sentaba en todas las mesas. La Tina no solo se dio la tarea de criar a sus 7 hijos biológicos, hace más de una década peleó y ganó la custodia de Martín, el octavo de los suyos, un niño de origen haitiano que se transformó en el regalón de su vejez. Que va a ser franco, ella entregaba mucha seguridad. Doña Tina está siendo velada en su casa de Lo Barnechea para el martes ser enterrada en el Parque del Recuerdo. La lloran los suyos y la extrañarán. Tenía muy poco estudio, pero siempre luchó por algo y lo logró. Nos enseñó demasiado. Yo le dije gracias por todo. Que le diga a mi vieja que nos vamos a encontrar en un minuto. Es que ese negocito los dio para todo. Y me ha dado harto el papá. Criar todos los cabros y hacer eso que hice. Como la vuelta a la vida. Yo lavaba ropa ajena y ahí mi marido me ayudaba harto, los chiquillos, y ahí salimos para arriba. Una mujer campesina que fue pobre entre los ricos y que desde su niñez a punta de trabajo se transformó en la querida y recordada Doña Tina. Le mandamos un saludo cariñoso a la familia de Doña Tina. Y les recordamos, ya son las 22 horas, que a partir de este momento, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Frontera Global. La detención de Josep María Bartomeu habla de la crisis del Barcelona y también vamos a hablar de esto que es mucho más que un club de fútbol. Anuar Ferrán con nosotros con las perspectivas que tiene y por supuesto los alcances incluso que llegan a la política con esto. Increíble. Lo que pasa, Iván, es que traicionar la confianza de los socios del club allá en Barcelona es casi lo mismo que hacerlo con los ciudadanos que escogen a sus representantes políticos. Están muy, pero muy enojados los hinchas culés allá en Barcelona y les vamos a contar de inmediato la razón. ¿Por qué? ¿Por qué están tan enojados allá los hinchas del Barcelona? Básicamente lo que ocurre es que hace un año el colectivo Dignidad Blaugrana presentó un requerimiento a la justicia acusando a Bartomeu de pagar con un 600% de sobreprecio los servicios de una empresa dedicada a temas digitales. Hablando en buen chileno en simple, el precio estaba bastante inflado y eso es lo que están, argumentando este colectivo Blaugrana. Esto se destapó hace un año, fue la cadena SER quien dio este golpe periodístico y se había mantenido ahora en secreto, digamos, porque el secreto sumario había sido 6 veces resguardado, no se había levantado y ahora, se destapa este escándalo que termina con esto porque además esta empresa de servicios digitales, Iván, se dedicaba a desprestigiar por redes sociales. Es que eso es, una cosa es el sobreprecio que se pagó. La persona es muy importante. Y otra es el para qué se les pagó. Efectivamente, y además, ¿quiénes están metidos en esto? Gerard Piqué y también, por supuesto, que Messi. Y eso, por supuesto, que tiene muy, pero muy complicado a los ex directivos allá en Barcelona. Te quiero comentar también que, por supuesto, el Barcelona sin duda es el principal embajador que tiene Cataluña en el mundo y uno de los principales que tiene España en todo el planeta. Mira, te voy a dar un dato. Según un informe realizado el 2016 por la agencia británica Euromérica Sport Marketing, el Barcelona, y lo estamos viendo acá, es el club que tiene la mayor cantidad de hinchas en todo el orbe, en todo el mundo, 340 millones. En segundo lugar se ubica un club, británico, de allá, de Manchester. Hablamos del Manchester United con 322 millones y también el Bayern München tiene 192 millones. Esto nos habla, por supuesto, de la dimensión que tiene el Barcelona en todo el planeta. Es un club planetario, es un club global. Lo estamos viendo acá en el mapa. Mira, hay peñas. ¿Qué es lo que son las peñas? Las peñas son, ciertos grupos de hinchas que se dedican a ensalzar, ¿no es cierto?, a resaltar las virtudes de su equipo. Y este mapa nos está mostrando la cantidad de peñas que hay en todo el planeta. Tienen vinculación directa con el club, además. Total y absoluta. Mira, en Chile no tenemos, pero mira, Argentina, está Brasil, tenemos a Cuba, tenemos a países como Irak, incluso a Ruanda. Y quiero que avancemos acá en nuestro planar para ir viendo cuáles son las peñas. Dentro de Cataluña, esto es
básicamente Barcelona, está Tarragona y está Lérida. Hay 435 peñas, agrupaciones de hinchas que en el fondo se dedican a ensalzar a su club. En el resto de España hay más, 678. En el resto del mundo son 134 y en total son 1.247. Bueno, y como hemos estado informando, como le hemos estado contando, ha sido una semana bastante complicada y por supuesto un día lunes bastante negro para el Barcelona. Vamos de inmediato con esta nota. Cada 11 de septiembre, miles de personas provenientes de varios rincones de la región de Cataluña llegan hasta la ciudad de Barcelona para conmemorar una de las fechas más importantes de su historia. Hablamos de la Diada, la conmemoración del Día Nacional de Cataluña y símbolo de la resistencia de la ciudad a los ataques impulsados por el rey Felipe V de España durante el siglo XVIII. Una región que también tiene bandera, idioma y hasta himno propio y que en más de alguna ocasión ha desafiado a España con una posible independencia. Una comunidad autónoma donde el Barcelona representa muchísimo más que un club porque es parte importante de su identidad. La Masía o su cantera, el Camp Nou o Estadio Nuevo y esa devoción por los jugadores que visten de blaugrana encuentra respuesta en un sentimiento que traspasa lo deportivo. Y es por eso que el Barça Gate y la noticia referente a la detención del expresidente del club ha calado tan hondo. Eso porque el mandamás del equipo es casi tan o más importante que la propia autoridad máxima de la región. La detención de Josep María Bartomeu y otros directivos llega meses después de su renuncia y tan solo días antes de la elección del próximo presidente del Fútbol Club Barcelona. Desde la candidatura Estimem al Barça queremos decir que tenemos un máximo respeto por las actuaciones judiciales y policiales, así como un máximo respeto por la presunción de inocencia. El escándalo fue destapado hace un año por la cadena SER. La acusación consiste en que Bartomeu habría contratado con sobreprecio a una empresa de servicios digitales para atacar en redes sociales a personas contrarias a la directiva, entre ellos los jugadores Leo Messi y Gerard Piqué, verdaderos símbolos del equipo. La investigación guardó el secreto de sumario, eso hasta el lunes, cuando los mozos de escuadra, la policía local, concretó la detención de Bartomeu, que ha derivado en una tormenta que muchos quieren termine rápido. Bueno, a ver, esta tormenta, como llamas, ahora es una tormenta que suele pasar muchos veranos, ¿no? En muchos clubes. En Cataluña, traicionar la confianza y los votos entregados por los socios del club es casi tan grave como hacerlo con los electores que escogen a los políticos que los representan. Y meterse con un ídolo como Leo Messi puede ser incluso peor. Es por eso que los hinchas y ciudadanos no quieren que este escándalo termine archivado en el fondo de un cajón. Habrá que ver entonces qué dicen los tribunales en torno a este caso bautizado como el Barça Gate. Bueno, y el poder del Barcelona no solamente es cultural, sino que también económico. Vamos a ver ahora un ranking elaborado por Forbes, donde figuran los 10 clubes más valiosos del mundo y ya los tenemos acá. Esto engloba, Iván, todos los deportes. Todas las franquicias deportivas. Efectivamente. Rugby, Dallas Cowboys, $5.500 millones. La franquicia deportiva es la más valiosa del mundo. Después, New York Yankees con 5.000 millones. En básquetbol tenemos a las New York Knicks y también a Los Ángeles Lakers con 4.400 y también, bueno, los Golden State Warriors. ¿Qué pasa en el fútbol? Están estos tres equipos, el Real Madrid, el Barcelona y el Manchester United. El Barcelona Fútbol Club se ubica acá en la 8ª posición con 4.020 millones de dólares. Es la franquicia deportiva, una de las más caras del mundo. Estamos hablando que acá está la NBA, está la NFL y por supuesto también la FIFA. Vamos a estar muy pendientes, Iván, a todo lo que ocurra allá en Barcelona y bueno, se informa también allá en Cataluña que Josep Bartomeu va a pasar la noche tras las rejas. Honor, muchas gracias, buenas noches. Hasta pronto, Iván. Con el auspicio de LG OLED Week, presentamos 24 Horas Deportes. La idea de todos acá es, lógicamente, clasificar al Mundial. Este es el mes de Martín Lazarte. El técnico uruguayo debuta el 25 de marzo con la selección chilena, enfrentando a Paraguay acá en Santiago, rumbo a Qatar 2022. Habló en exclusiva con 24 Horas, contó que había celebrado el gol de Alexis por el Inter, que va a ser claro en materia disciplinaria. Además,
habló de su cercanía con todo lo que es Chile. Sí, digamos, de alguna manera tuvo dotes de sorpresiva. Sorpresivo pero algo soñado. A sus casi 60 años, Martín Bernardo Lasarte ya trabaja en el proyecto más importante de su carrera. En Juan Pinto Durán hace su cuarentena porque el pasado viernes llegó a Chile. Yo acá estoy fantástico, nos ha gustado por lo más bien. El lugar es espectacular para eso, están haciendo unos días fantásticos también. El centro que viene, ahí está Lukaku, tapó al arquero. Otra vez, gol. Alexis. Celebró, gritó contra Alexis Sánchez porque son buenas noticias. Un festejo, una sonrisa que en Pinto Durán fue celebrada este domingo. El buen nivel de Maravilla siempre es una buena noticia. Que quería verlo alegre, yo lo veía como tristón, como no sé. Y verlo hacer el gol y la alegría con la que lo gritó, además enseguida que a los pocos minutos o un minuto que había entrado. Prestaron declaraciones en el caso Bautizazo. Hola, hoy tuve un accidente de tránsito. Es un tema sensible que siempre importa a la selección. Esta generación cada cierto tiempo hace noticias por sus indisciplinas. ¿Qué hará Martín con esto? Eso me parece una cuestión de charlarlo, de marcar algunas pautas lógicas. Son futbolistas, no son y militares, que no tienen a mano, simplemente no lo son, no son robots. Su cuarentena, la fecha clasificatoria de marzo, sus objetivos con la Roja, temas ya zanjados. Ahora es momento de conocer al Lasarte más humano, al sonriente. Encontré una entrevista donde a usted lo colocaban como parecido al Puma Rodríguez, ¿se acuerda de eso? Al cantante. Sí, me acuerdo, claro. Sí. De hecho, hicieron la pregunta a él. Creo que fue, él vino a Chile y a él le hizo la pregunta. Y él dijo que era más guapo que yo, algo así, cosa que tenía razón, pero bueno. Se lo toma con humor, año 2014, y el diario La Cuarta lo dejaba como el igualito el Puma. Alguien por algún lado tendría más pelo en aquel momento, yo también, supongo. Sí, estuvo divertido. Yo creo que en algún lado guardo el recorte ese, no sé, me parece, no lo sé si lo guardé o no, pero sí, estuvo divertido, sí. Una característica del chileno. Se come, es lindo juntarse a comer. La comida es una de las debilidades de Machete, pero ¿la chilena le gusta? Hay algún lugar donde uno ha ido a comer comida casera chilena y es fantástico. Incluso comida más de olla, ¿no? ¿Como la cazuela cuando dice comida de olla? Hay un tipo de cazuela, sí, exactamente. O sea, le gusta harto la comida chilena. Pero ojo, hay un alimento debilidad de muchos chilenos que no le gusta al uruguayo. Es algo muy chileno, sin embargo no me logro adaptar, que es la palta. Me cuesta, la palta me cuesta, ¿ves? Claro, la palta se ocupa mucho acá para la ensalada, para algún tipo. No, ni hablar para todo, pero bueno, es algo que en general la palta me cuesta, no te puedo explicar por qué, pero no, me cuesta, sí. ¿Y alguna palabra, por ejemplo, se encuentre que los chilenos hablamos rápido? No, pero son palabras que en realidad no, decir la palabra harto como digamos, como una forma de magnificencia, de cantidad, o el famoso po al final, que a mí me adoptaron como uno más, yo siempre me hicieron sentir como uno más, o sea, yo tengo un gran cariño. Lasarte es un agradecido de Chile, un país que lo siente como el suyo, y ahora comienza un sueño para él, llevar a la Roja a Qatar 2022. Tengo un gran cariño por esta tierra, he venido un montón de veces de vacaciones, lo he pasado bien aquí siempre. Un abrazo y mucho gusto y suerte. Gracias, muy amable. Nos vemos. Chao. LG OLED Week, una semana para tener la mejor tecnología LG. Aprovecha y cámbiate al único televisor con píxeles autoiluminados. El Deportivo Colo-Colo en este marco se ofrece y se plantea como una alternativa legítima para liderar y darle gobernabilidad al fútbol de Colo-Colo. Mañana una importante reunión de directorio de la mesa de blanco y negro. También participa el club Colo-Colo. En esta reunión se podrían producir cambios en la testera de Colo-Colo. Está en una situación complicada el presidente Moza. Por otro lado, trabaja intensamente la Comisión Fútbol para analizar, por ejemplo, el arribo de Mico Albornoz y de Branco Ampuero. Que entendemos que los problemas vividos esta temporada están lejos de ser solamente futbolísticos. Tenemos que estar disponibles a la evaluación. Me voy a mantener como presidente hasta que la Junta de Accionistas diga lo contrario. Los problemas en Colo-Colo están lejos de terminar. La salvación del descenso se pensaba que podía dar un giro, pero en realidad nada de eso.
Hay una guerra intestina durante años entre bloques controladores que no le ha traído nada bueno a la institución. Los dramas al interior del directorio Albo no han cesado, a tal punto que el presidente Moza ya no cuenta con el mismo apoyo de antes. La falta de aval que tiene hoy el timonel se evidencia en el tema refuerzos. La llegada de Mico Albornoz sigue entrampada, los votos están divididos. Antes el presidente contaba con mayoría en la mesa, algo que hoy no ocurre. La verdad las cosas es que a mí nadie me ha pedido la renuncia y tampoco estoy, como se llama, pensando en renunciar. En la reunión de directorio extraordinaria de este martes se podría dar que el bloque opositor pida la renuncia de Moza. La idea sería un gobierno de transición hasta la próxima junta de accionistas. Todos los actores, tanto Aníbal como el resto de una mesa directiva que entendemos que es insostenible tal como está, tenemos que estar disponibles a la evaluación y ponernos también a disposición de generar cambios que hoy día son indispensables en el gobierno del fútbol de Colo-Colo. Blanco y Negro vive días claves, aprobación de jugadores, búsqueda de un director deportivo y una asamblea que podría cambiar los destinos de la concesionaria hasta abril. La Liga Española de Fútbol importa porque en el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Ahora, les cuento que el Betis de Pellegrini está a 3 puntos solamente del equipo vasco de la Real Sociedad. Bonita lucha en la Liga Española. Y les voy a contar una historia a continuación del hombre más rápido del mundo en la actualidad, del heredero de Usain Bolt. Se puede perder los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Saben por qué? Porque le tiene miedo a vacunarse contra el COVID-19. Esta es la historia de Johan Blake. Sin Usain Bolt en la pista, el show está a cargo de su partner y compatriota Johan Blake. Pero, ¿qué pasa si el velocista jamaicano se ausenta de Tokio? Pese al coronavirus y los problemas para la organización de los Juegos Olímpicos en la capital de Japón, parecen tener fecha final, 23 de julio la cita. Claro que al parecer no contarán con la presencia del velocista jamaicano, quien señaló que prefiere perderse la cita olímpica antes que vacunarse contra el mortal virus. Mi mente todavía está fuerte, no quiero la vacuna, preferiría perderme los Juegos Olímpicos que ponerme la vacuna. Yo estoy feliz, no quiero entrar en eso ahora, pero tengo mis razones. Palabras que de inmediato abrieron polémica, justo cuando el Mini Rayo regresó en Kingston a la alta competencia. Johan Blake, cuádruple medallista olímpico, fue cuarto en la final de los 100 metros planos de Río de Janeiro 2016. Fue campeón mundial en los 100 metros en 2011 y subcampeón olímpico en los 100 en Londres 2012, detrás de su compatriota Usain Bolt. A pesar de que la organización de Tokio aseguró que no será una obligación contar con la vacuna para disputar los Juegos Olímpicos, algunos comités y federaciones ya comenzaron la vacunación de las primeras dosis a sus deportistas. La del atleta jamaiquino es la primera historia que se conoce con este problema. Lamentablemente yo creo que habrá más de alguno que no va a querer vacunarse y que por otro lado va a aparecer más de algún dirigente con poca ética y que va a tratar de falsificar algún certificado de vacuna para algún campeón que de todos modos quiere estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. En un minuto seguimos con las noticias aquí en 24 horas. Contamos que el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, fue condenado hoy a 3 años de prisión por corrupción y tráfico de influencias. El tribunal precisó que 2 de esos años están exentos de cumplimiento y que el que queda deberá cumplirlo en detención domiciliaria o bien con brazalete electrónico. Sin embargo, los abogados del exmandatario ya adelantaron que van a apelar de esta condena. Los jueces determinaron que existió un pacto de corrupción para beneficiar los intereses judiciales del exmandatario cuando salió del Palacio del Elíseo el año 2012. Este veredicto se da a 2 semanas de que se abra otro proceso contra Sarkozy por presuntas irregularidades por financiamiento de su campaña del año 2012. Hablemos de esta pareja. Sin duda, estas han sido las semanas más intensas de los últimos años para el príncipe Harry y de la duquesa Meghan. Y hoy se conoció un adelanto de la esperada entrevista con Oprah Winfrey. ¿Qué dijo el príncipe?
Le ganaron un juicio a un diario británico, anunciaron la llegada de su nuevo hijo, abandonaron definitivamente sus tareas reales e hicieron inéditas apariciones en televisión llenas de polémica. Todo en menos de un mes inolvidable para el príncipe Harry y la duquesa Meghan. El último capítulo de esta verdadera teleserie es la entrevista que le dio la pareja a Oprah Winfrey, la conductora más popular de la televisión estadounidense. Conversación donde Harry dice con claridad por qué tomó la controvertida decisión de dejar Londres. Mi mayor temor era que la historia se repitiera. Estoy realmente aliviado y feliz de estar sentado aquí, hablando contigo con mi esposa a mi lado, porque no puedo ni imaginar cómo debe haber sido para ella pasar por este proceso sola hace tantos años. Una clara referencia a la trágica muerte de su madre en 1997 y a las circunstancias que vivió en sus últimos años. Incluso en una entrevista dada a conocer el viernes con James Corden, el príncipe se refirió a la difícil relación con la prensa, una de las razones de su alejamiento de la corona. El fantasma, ¿no?, de la persecución que sufrió su madre, ¿no es cierto?, por la prensa de tabloides y farándula, que también ella ayudó a crear eso, pero después ese monstruo terminó comiéndose a la princesa Diana y por lo tanto yo creo que hay una especie como de trauma, ¿no?, de infancia, y que está bien que hoy día, ya a sus 30 y tantos años, el príncipe Harry diga no más. La entrevista completa con Oprah será mostrada este domingo, mismo día en el que la reina Isabel aparecerá en su programa anual de la BBC para conmemorar el Día de la Commonwealth. Y justo cuando la familia Windsor pasa por un difícil momento producto del delicado estado de salud del duque Felipe de Edimburgo, esposo de la reina, quien incluso hoy debió ser trasladado de un hospital a otro. Una entrevista que inquieta a la monarquía y que, según la prensa británica, ha disgustado a la reina, quien durante sus casi 7 décadas como jefa de Estado ha tratado de evitar al máximo la exposición de la vida privada de su familia. No hay duda de que Harry y Meghan seguirán en el centro de atención, tanto en Norteamérica como en Reino Unido. Una pareja que prefiere asumir los costos y soportar las polémicas de haber elegido un camino propio a miles de kilómetros de los castillos y palacios de la familia real. ...24horas.cl. El concurso de mini documentales Mi Docu 2021 abrió su convocatoria para el 6º concurso sobre patrimonio cultural chileno. Cuenta con una ayuda económica, así que si está interesado, visite nuestro portal 24horas.cl. Bien, pues estamos terminando las noticias. Como siempre, le damos las gracias por estar junto a nosotros. La invitación es que sigan nuestra sintonía. Llega un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer. Buenas noches, hasta mañana. Buenas que descansen. Con cada taza, cultivamos parte del mejor café